Ahí ya estamos grabando y ya podemos comenzar saludando. ¿Cómo está, hermano Nelson Jara? Mire, yo estoy bien, hermano. Así que los saludo, muy buenas tardes. Está de doctor y enfermero. Claro, saludamos a todos los hermanos, los amigos, ¿cierto? La familia, que siempre, bueno, algunos de ellos ven y escuchan los videos. Y la verdad que no sé cuántas semanas, que no. 3 semanas. Ya 3 semanas. Y la causa, Estamos un poquito enfermos, pero ya estamos. arribando. Claro. Oye, es 11 de noviembre de 2022, son las 3:30. Ya, hermano Luis. ¿Y cuál sería el tema? El tema, como les gustó mucho las otras dos primeras partes, es espacio sagrado. Espacio sagrado ya. Ese tema lo manejas bien tú. Sí, pero Tú lo manejas bien. no le gustó tanto. Mira, yo veo el espacio sagrado ¿Ya? relevante, el tema. ¿Ya? Sí, pues, súper importante el tema. Claro. Pero que las iglesias, los hermanos en líneas generales, me incluyo, porque yo entraba con una careta de iglesia, estoy hablando del tiempo de los adventistas, del año 82. Ya, harto año. Yo entraba con una careta y yo pensaba que era solamente, eso estaba ahí. Claro. Como para demostrar a los demás que yo había tenido un cambio. O sea, de partida y bien limpiecito, ¿ah? Claro. Se pone uno su ropa especial, ¿no? Controla el vocabulario, hace una serie de cosas. Claro. Se- Buenos días, hermano. ¿Ah? Claro, y se pronuncia muy bien, son iglesias muy fingidas. Ya, esa es la palabra. Los pastores van enseñando a ser fingidos, Claro. ¿ya? El pastor que tenía yo en la otra congregación también es fingido, porque como él tiene que demostrar que es una víctima del diablo, tiene que portarse bien. ¿Me entiendes? Ya, y además que es un cristiano, entonces el cristiano tiene una cierta conducta, ¿no? No de acuerdo, pero como ellos le echan un poquito para el lote porque al final se descargan con 10 Padres Nuestros, entonces quedan libres. Claro. O sea, el pecado no es de ellos. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Sí. Ellos piensan eso, ¿ya? Pero he ido tomándole conciencia con el tiempo, me costó mucho, me costó años. He ido tomando conciencia de que con el Altísimo no se juega y horrendas cosas caen en manos del Dios vivo, Así es. ¿ya? Y también, como dice la Escritura, me menospreciaste. Pensaste que podías hacer esta cosita, Y que yo me voy a quedar tranquilito. claro, y no te iba a pasar nada. Claro. Y yo he aprendido con harto dolor que la cosa no es así. Correcto. ¿Ah? Que Así Dios, es. Dios no puede ser burlado. Entonces, Amén. voy a poner 2 ejemplos de personas que Cristo les recomendó, les dio mandamiento, diría yo, para que no sigan con sus cositas. Ya. Uno está en Juan 8:11. Juan 8:11, ya, Juan. Claro, El verso 11. sí. Puntual va a ser la cosa. Está en el contexto de la mujer adúltera, Sí. para que los hermanos más o menos entiendan. Ella dijo, ninguno, Señor, en cuanto si alguien la condenaba. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ya. Ya, ese es el contexto. En tu opinión, ¿por qué le habrá dicho no peques más? Uno, si uno analiza así, ¿no es cierto? Y esa palabra, esa frase, me imagino que le podía venir un castigo, o sea, no peques más, porque puede que para la otra yo no te vaya a poder salvar, pues si ahora le van a agarrar peñascazo por adúltera y a recibir un juicio de Dios, ¿no es cierto? Claro. Motivado, ¿no es cierto?, en los corazones de los hombres, El juicio de Dios era justiciero. justiciero. Entonces, en este momento alcanzó misericordia, ya que en el contexto los demás que van a agarrar peñascazo estaban más o menos en una condición semejante, como de pecadores. Semejante, pero Ya. ella iba a ser. Claro. Entonces no peques más porque si sigue así puede Iba a que... ser colocada como ejemplo. ¿Ah? Justamente. Y me acordé, Manuel Luis, Sí, en el caso de Naní y Zafira, que Dios no puede ser burlado. claro, Ahí tenía un ejemplo muy bueno. claro. Bueno, Dios es imposible que sea burlado. Claro. No, pero si alguien quiere ver un antecedente, ahí está, pues. Dice, yo veo, dice, en una parte dice, ustedes piensan que yo no veo. Claro. ¿Ah? Ahora, en Juan 5:14, 14. el paralítico que sanó Cristo, Claro.
Dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Claro. Ahí está bien. ¿Te acuerdas cuando dice, en una parte Pedro dice que te van a tomar 7 espíritus y el estado va a ser peor? Peor, claro. O sea, el gallo a lo mejor le va a venir con mayor fuerza el deseo de vivir en forma desordenada y le va a venir una cosa peor. Ahí está súper claro, porque la advertencia está claro, porque que no peques más, está diciendo también que a causa de su pecado le vino también, ¿no? Claro. Y si era paralítico, una cosa peor tendría que ser la muerte después. ¿Ah? Claro. Ya. Estos no son simples consejos, sino que la ira de Dios siempre está presente sobre el impío. ¿Ah? Claro. Eso lo dice la Escritura en todas partes. Sí. Sí. En los salmos especialmente. Y la ira de Dios es así como un papá, ¿no es cierto?, que tiene un niñito rebelde, que todo el tiempo el papá está llena de ira con el niño. Y lo anda corrigiendo y retando, ¿no es cierto? Claro. Ya. Entonces, ¿cuánto más Dios, ¿no es cierto?, en los cielos? Cuando toma a alguien como hijo, ¿no es cierto?, lo azota, si se le desvía. Para corregirlo, porque lo ama, entiendo yo. Para que lo haga. Y nosotros presentábamos el lugar, el espacio sagrado, ¿te acuerdas? Sí. Cuando ocasionalmente tenía que Dios sacar mediante Moisés para afuera a aquel rebelde que se había descuadrado, ¿verdad? Claro. Si no, te los tiene que sacar a todo Israel. Claro. Los pone como ejemplo, los saca y lo deja afuera sufriendo un buen tiempo, y después, si eso voluntad, lo entra. Una vez que sea sanado. O sea, la enfermedad o la plaga tiene como, yo lo veo que es una forma que Dios está mostrando que está siendo azotado a esa persona por un lado. Claro, Se hace manifiesto a todo que esto no lo vino gratuito, por otro lado, la ley está diciendo sácalo, porque este gallo lo tengo así, es por algo, así que castígalo y tíralo para afuera. Claro, claro. Claro. Y para que la gente note, ¿no es cierto?, que está sufriendo. Claro. Y los demás aprendan. También. Tú sabes que Pablo sacó al Corintio y la sufrió y después lo reintegró de nuevo. Claro. Y el hombre volvió harto angustiado, no fue una cosita así como un paseo al campo. Ahora, en Éxodo 19:6, ¿Ya? a mí me deja claro lo que tiene que ser dentro de la iglesia. Éxodo 19:6. Claro. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ya. ¿Cierto? Claro, gente Un santa. reino de sacerdote. Los sacerdotes tienen de características que se allegan a Dios. ¿Cierto? Claro, En el monte podían subir hasta cierta altura. claro, son los que están más cerca de Dios, ¿no? Claro. Aarón, por ejemplo, podía subir hasta cierta altura. ¿Por qué? Porque se habían santificado. Claro. Entonces, si el corintio pensaba que con toda la inmundicia y fornicación que él tenía podía volver al espacio sagrado, estaba muy equivocado. No he equivocado. Por eso que Afuera. Pablo lo dijo para afuera. Y ahora en el 19:22, ahí mismo, ¿Ya? Tenemos algo más aquí. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. ¿cierto? Claro. Ahí queda clarito que Dios va a hacer estrago porque los ve que son pecadores. Entonces, y si no se santifican, claro. Entonces, si se santifican, Dios los soporta por lo menos hasta la mitad de la altura del monte. ¿Ya? Y le dice, se purifiquen. Claro. ¿Y cuáles eran las cosas como se purificaban los sacerdotes, te acuerdas? ¿Cómo se purificaban los sacerdotes? Claro. Habían varias cositas. Había todo un rito, porque Claro. está el lavamiento. Primero que se lavaban De partida ya te estáis sacando la inmundicia de externa. la carne, ¿cierto? Claro. Después tenían que vestir una ropa santa también. Claro. Había un aceite de unción también. La ropa era para esconder su Claro, naturaleza animal, diabólica. claro. ¿Mm? Ojo, diabólica no es celestial, No, es terrenal. es terrenal. Es terrenal. Ya. Se echaban unos santos óleos, También, unos porque también perfumes. Dios percibe El olor el olor. al hombre animal. Se echaban un aceite de la De unción. la unción también. Sí. Ya. Andaban con una plaquita aquí que decía Santidad al Señor, También.
Lo que significa que dentro de tu mente había santidad. En la mente, claro. Tú no andabas pensando en tus negocios profanos, sino que todo al contrario, como sacerdote estabas apartado de iniquidad. Claro, buena la frase que dijiste, negocito profano, porque el hombre siempre, a causa de la concupiscencia y la codicia, anda siempre pensando cómo hacer más lucas. Ya sea más lucas, ya sea más sexo, ya sea más satisfacción, más deseos impuros, todo eso. Correcto. Entonces, el que llamó al Señor tiene que apartarse, ¿no es cierto? Ese es más o menos el mensaje del Señor Jesucristo y de Pablo. Ahora, Efesios 5, 26 al 27, tiene que dejar rayar la cancha totalmente. Efesios capítulo 5. Sí, 26 y 27. Ya, lo leemos. Está hablando acerca de la iglesia, parece. Sí. A fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 26-27. Para santificarles, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Lee el 25 también para que se dice: complete. marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ya. O sea, Cristo se la preparó la iglesia. Claro. ¿Cierto? No olvidemos que era una ramera. Y la limpió. La limpió, está llena de pecado. Claro. Era una ramera, ¿no? Los sacerdotes, los levitas, tenían que tomar mujer limpia. Ya. Pero como era una sombra, tenía que ser mujer limpia. Pero Cristo, como vino por los pecadores, es imposible que hubiéramos sido limpios nosotros, todo lo contrario, Él nos limpió. Con su sangre nos limpió. En 2 Timoteo 2:21. Ya. Segundo de Timoteo 2:21. Y todo esto no es para fingir. Ya. Está hablando en el contexto del obrero aprobado por Dios, dice. Ya. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ya. ¿Cierto? Claro. Romanos 6. ¿Ya? Que lo conocemos muy bien. Romanos 6, creo que yo también lo voy a tomar después. Lo conocemos muy conocido. Claro. Muy clave. Romanos capítulo 6. 6. ¿Qué verso? Mira, en el 6:6. 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. ¿Y a quién vaya a servir entonces? O sea, si no es el pecado, tenés que servir a Dios, po. ¿Cierto? Te está limpiando para eso. Claro. Ya, entonces avanza un poquito y dilo hasta cuando dice que somos siervos de Dios. ¿De dónde? ¿Qué versículo parto? En el 11. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Ya. Porque el pecado no sancionado de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Claro. O sea, en el fondo es un llamado a la santificación. Si tú me preguntas, está llamando a que el hombre deje el viejo hombre, el ser humano, y que viva conforme a la justicia. Es que ¿por qué te quiere limpio Dios? Esa es la pregunta en el fondo. ¿Por qué te quiere limpio? Es que te lo he dicho, que como instrumento de justicia, cuando la persona se santifica, se vuelve un instrumento de justicia, o sea, de bien. Es algo adverso, ¿cierto?, del hombre pecador. Claro, mira, sigue leyendo hasta el 23. ¿De qué verso? Del 12. ¿Del 12, del 23 en adelante? No. ¿O hasta el 23?
¿O del 15 al 23? No. Tú leíste hasta el verso 14. 14. Léelo del 15 al 23. Ya. Pregunta, dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerlo, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Ajá. Hablo como humano, por vuestra humana divinidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eres esclavo del pecado, eres libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mira, acá dice siervos a Dios. Siervos a Dios, sí. Servidores a Dios. Como un esclavito de Dios. Claro, porque tú moriste al pecado y el hombre que resucitó ahora es siervo de Dios, sirve a Dios. Fue comprado con sangre. ¿Pero para qué? Para servir a Dios. ¿De qué forma? O sea, yo entiendo que primero para predicar el Evangelio, ¿no es cierto? Claro. Para llamar al arrepentimiento. Porque si Dios te manda una parte y aparecís con la Camila y una botella de vino bajo el brazo, no, pues para eso no te... nadie te ha... No te llamó para eso. No, nadie te hace caso. Tampoco. Claro que no, usted no... ¿Cómo? ¿Con qué caridad viene este gallo a hablarme de arrepentimiento? Cuestiones. Claro, correcto. Entonces, ¿te acuerdas cuando Isaías es mandado por el Señor en Isaías 6? Sí. ¿Te acuerdas lo que hace primero? Sí, lo primero lo purifica porque él es de labio inmundo, algo así, ¿no? Claro. Justamente, lee lo del verso 5 y el 6. Dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labio, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Ya? Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, y dijo, he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. Claro. ¿Ya? O sea, tuvo que limpiarlo. Tuvo que limpiarlo porque tenía que mandarlo. Claro. ¿Cierto? Claro, primero lo santifica para limpiarlo. Ahí en Juan 17, ¿ya? El caso ya de Cristo, que es excelente, que no hay para qué demostrarlo, pero igual Cristo dice que él no vino así como directamente, ¿no? Juan 17. ¿Qué verso? Cuando dice que Dios santificó a su Hijo. Lo habló. ¿Versículo 10? No. ¿Te acuerdas cuando dice yo me santifico para que vosotros seáis santificados? Sí. Versículo, bueno, en el 17 habla algo de santificación. ¿Ya? Cuando dice santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Ya? Como tú me has enviado al mundo, así yo lo he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo. Ahí está. Para que también ellos sean santificados en la verdad. Ahí está. Listo. Claro. Entonces, imagínate, a Cristo le habría hecho caso a algún hombre que no era santificado. Si más encima, él estando santo, ¿no es cierto? No le creían. Si no hubiera realmente estando santo, lo habrían seguido hasta encontrarle alguna cosita. No, justamente. ¿Cierto? No estamos de acuerdo. Muy de acuerdo. Entonces, la santificación tiene que ser verdadera, no fingida.
Yo te lo digo porque pasé por 2 iglesias que son fingidas. En la primera, los adventistas abiertamente. Porque Claro. ellos se justifican guardando el sábado. Claro, como que con ese requisito ellos ya están, se dan por satisfechos, ya ni te importa la vida Dios disoluta o desordenada que tengan. Te va a mirar el sello de Dios, como le llaman. Claro. Entonces ellos minimizan su cuestión. Claro, Bueno, mira, si guardáis el sábado y te abstienes de ciertos alimentos que son inmundos, ¿no es cierto? está listo. Ya el hombre con eso más o menos... Claro. Y la segunda iglesia que también yo estuve, y tengo que hablar con la verdad, ellos dijeron que nosotros somos víctimas de Satanás, que el pecado de Satanás lo afectamos a nosotros, pero porque Satanás nos dijo. O nos tienta, nos seduce. Entonces ellos no se van a purificar. Claro. Y de hecho no lo hacen, sino que fingen solamente. Ahora, Levítico 22:32 parece que lo habíamos preparado. Levítico 32. No, 22:32. El 32. Dice, y no profanaréis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová, que os santifico. Claro. Entonces Dios los santificaba a Israel para poder habitar en medio de ellos. Claro, ¿Cierto? sí. Había una nube que bajaba. ¿Ya? Entonces los santificaba para que Dios pudiera habitar en medio de esos. Y también dice, yo el Señor que os santifico. Os santifico, lo hago santo. O sea, la persona no se santifica, nunca se santifica. La sangre lo santifica. Tu bautismo te santificó. O sea, como una retribución. ¿Se le atribuye a la persona? Cuando tú fuiste bautizado, tus muchos pecados te son perdonados. Claro. Entonces, vete y no peques más. Es la misma. Ah, ya. La misma idea. Fue perdonado y a la vez tiene que mantener la pureza. Mantener la pureza. La pureza, claro. Y él está dentro de un espacio sagrado. ¿Ya? Claro, Entonces, dice que incluso el Espíritu de Dios mora sobre él. claro. Y tiene que tener cuidado de esas cosas. Te lo dice un ferrotero. Sí. Yo no sé si los hermanos realmente al final me podrán escuchar, porque yo pasé por toda esa cuestión y me equivoqué medio a medio. Entonces, la santificación es algo real porque Dios habita en ti. Soy templo del Espíritu de Dios. Y si la cosa no anda derechita, te vas a dar cuenta cuando te llegue tu dolor. Claro. Te vas a dar cuenta. A Dios no puede ser burlado. No puedes ser burlado, te vas a sacar un ratito al baile. Eso es todo, hermano. Que Dios les bendiga en lo alto. Listo. Terminamos con este estudio. Y bueno, ahora voy a exponer yo sobre también un tema que tengo. Vale. Es bien conocido. Así que terminamos aquí y luego seguimos con nuestro estudio.